Los mexicanos somos anfitriones de un mundial al que no estamos invitados. Imagínate que llevas toda tu vida viviendo a pocas cuadras de uno de los estadios más icónicos del mundo, el Estadio Azteca. El estadio que vio a Pelé, que vio a Maradona, que ha sido el corazón de 2 copas del mundo y que ahora recibirá una tercera. Un sueño, ¿verdad? Pero este año, cuando el mundial llegó a tu colonia, descubriste que no eras invitado. Para entrar a tu propia calle necesitas un código QR que debes tramitar con la alcaldía. Para ir al súper necesitas mostrar una identificación oficial. Y aunque no te alcanzó para comprar un boleto para ningún partido, esperabas con emoción a que empezara el torneo para ver los juegos en el bar de la esquina donde siempre te has juntado con tus amigos. Pero el dueño te dice que no puede poner la televisión porque no tiene el permiso que exige la FIFA y si lo hace se arriesga a que le pongan una multa de hasta 586,000 pesos. La fiesta del fútbol llegó a tu barrio, pero tú quedaste del otro lado de las vallas y guardias armados vigilan que no pases. Esta es la historia de cómo la FIFA, la organización que controla el deporte más popular del mundo, tomó una ciudad entera, la reorganizó a su conveniencia y expulsó a muchos aficionados. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es lo que está pasando? El 11 de junio de 2026, la Ciudad de México recibió por fin el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Un acontecimiento histórico, el Estadio Ciudad de México, renombrado así por la FIFA para este torneo, aunque todos lo siguen llamando el Estadio Azteca. Este estadio fue el epicentro. Pero desde días antes del primer silbatazo algo raro estaba pasando en las colonias que rodean al estadio. El 9 de junio, vallas metálicas rodearon gran parte del perímetro del recinto. No eran las vallas de siempre, eran un cerco de kilómetros, un protocolo de seguridad llamado Última Milla, que la FIFA diseñó e impuso como condición a México para celebrar los partidos. Dentro de ese perímetro solo pueden circular aficionados con un boleto válido, vehículos autorizados y residentes de la zona siempre y cuando hayan tramitado previamente un código QR emitido por la alcaldía Coyoacán. Ese código QR requiere presentar credencial de lector, comprobante de domicilio, datos del vehículo y si tú vives en la zona y quieres recibir visitas en tu casa, un primo, un amigo o tu mamá, tus invitados deben ir a acreditarse en módulos de control y mostrar una identificación oficial. En Guadalajara la situación que se vive es bastante similar. El perímetro restringido alrededor del Estadio Akron abarca 3 kilómetros a la redonda. Las restricciones viales comenzaron desde el 28 de mayo y 7 horas antes de cada partido y 7 horas después la zona queda bajo control total de la FIFA. Para que quede claro, estamos hablando de que nuestro gobierno permitió que ciudades enteras sean intervenidas y su control lo dicte una organización privada con sede en Suiza. Pero bueno, las vallas en la calle son solo la parte más visible. Este pasado martes 9 de junio, a menos de 24 horas del partido inaugural, se registró un conflicto en los accesos del Estadio Ciudad de México. Un grupo de palcohabientes, personas que son dueñas de palcos en el estadio, llegaron con algo en las manos, una orden judicial. No venían a protestar, no venían a tirar vallas, venían a ejercer un derecho que un juez federal mexicano ya les había reconocido formalmente. Tenían el derecho a entrar a su propiedad. Los palcohabientes son legalmente dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca, con contratos de propiedad vigentes, algunos desde 1966, con contratos que fueron firmados hace décadas, y por lo que en su momento pagaron verdaderas fortunas, todo para que se les garantizara el acceso a todos los eventos celebrados en ese estadio, porque es tu propiedad, tú lo compraste, tienes tus escrituras. Esa gente pagó muchísimo dinero para que siempre que hubiera un evento en el estadio los dejaran entrar. Ese día, martes 9 de junio, un representante del estadio salió a recibirlos y les dijo con todas las letras: el estadio se rige por la reglamentación de la FIFA desde el 13 de mayo, no puedo permitirles el acceso. Uno de los propietarios les preguntó directamente: ¿esto se hace bajo las leyes mexicanas o bajo las reglas de la FIFA? El representante puso una cara de incomodidad y no respondió. Solo repitió que no podía dejarlos pasar. Esto no es una simple anécdota menor.
de algo que pasó al margen del mundial. Esta es la demostración muy clara y bien documentada de cómo funciona el poder real de la FIFA en los países que firman un contrato para ser sede. Esos palcos el día de hoy valen entre 15 y 20 millones de pesos. Y aquí estoy siendo muy conservador porque yo me enteré de uno que estaban vendiendo en 25 millones de pesos con la capacidad de 6 lugares. Y la cantidad de propietarios alrededor, estamos hablando de unos 375 palcohabientes. A todos ellos les están violando sus derechos y le están rompiendo el acuerdo por el que pagaron. Y todo esto empezó hace un par de años cuando la FIFA comenzó a imponer las condiciones de su política de sede limpia para el Mundial. Los palcohabientes en su momento recibieron una notificación que lo cambió todo. Durante los partidos del torneo no podrán ingresar sus propios alimentos ni bebidas, tampoco tendrán garantizado el acceso a su lugar de estacionamiento y sus espacios estarán sujetos a que la FIFA tome control operativo total. En términos simples, la FIFA llegó y les dijo que ya no eran dueños de eso por lo que pagaron, aunque tuvieran título de propiedad, y querían imponerle la venta de servicio de hospitalidad dentro de esos palcos, que básicamente es como los servicios de mesero y todo lo que tú vayas a necesitar. Y para hacerlo necesitaba saltarse las leyes que protegían a los dueños legales de esos espacios para que no pudieran usarlos como siempre los habían usado. Los palcohabientes no aceptaron, evidentemente, y comenzó una batalla legal que dura ya más de 2 años. Lo que siguió fue una lucha que ilustra el poder que tiene la FIFA. Los palcohabientes acudieron a los tribunales y ganaron. 2 juzgados federales, el sexto y el séptimo de distrito de materia civil, les otorgaron medidas cautelares que reconocían sus derechos a ingresar alimentos y bebidas a sus propios espacios privados durante el Mundial. El 8 de junio, un representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas notificó formalmente al estadio que al día siguiente los propietarios ejercerían ese derecho amparados en la orden judicial. Para el 9 de junio, cuando llegaron, el estadio los ignoró, respaldado todo esto por la FIFA. Mientras los palcohabientes estaban frente a las puertas, en otro juzgado se emitía una nueva resolución, esta vez a favor de la FIFA. O sea, en otro juzgado ya estaban haciendo otras cosas. El juez determinó en ese juzgado que respetar los derechos de los palcohabientes podría afectar el interés del público, ya que eso afectaría la aplicación uniforme de las normas en los 16 estadios del torneo, y retiró las protecciones que habían obtenido los propietarios, es decir, ya no podían meter sus alimentos y bebidas. En menos de 24 horas, un derecho reconocido por jueces federales había sido revertido por otro juez federal, a petición de una organización multimillonaria en Suiza. Esto pasó en un país donde la ley lamentablemente avanza muy lento para los mexicanos, pero los extranjeros tuvieron lo que querían en menos de 24 horas. Y es que la FIFA, luego de retirarle esos palcos a los dueños, pretendían cobrar $1 millón por cada palco para cada uno de los 5 partidos que se van a jugar en el Estadio Ciudad de México. Es decir, en algún momento la FIFA le dijo a las personas que eran dueños de los palcos que ya no iban a poder tener acceso para los partidos del Mundial y que si querían tenían que pagar $1 millón por partido para poder acceder a la misma propiedad que ellos ya habían comprado tiempo atrás. Recordemos que en total son 375 palcos. Según la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, estiman que pueden reclamar una indemnización de hasta $1,875 millones. Pero esa demanda sigue su curso y está por verse qué lado toma la ley. Pero ahora hablaremos más sobre la sede limpia, esa política que la FIFA promueve tanto. Esa política establece que, durante el evento, la FIFA ejerce control comercial sobre todo el perímetro del estadio. Eso significa que ellos deciden qué se vende, quién lo vende, a qué precio, bajo qué condiciones, y ese control tiene la capacidad de imponerse sobre cualquier acuerdo preexistente, incluyendo contratos de propiedad privada con décadas de vigencia. El origen legal de todo esto está en un contrato que se firmó en enero de 2018 durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En ese contrato, la FIFA estableció las condiciones que ellos ponían para que México fuera sede del Mundial 2026. Y en su momento, la representante del gobierno mexicano ante el torneo, Gabriela Cuevas, salió a decir que ese contrato lastimaba las finanzas de México y dejaba al país en indefensión legal.
Pero la administración de Peña Nieto firmó y ahora el Estado mexicano está obligado a cumplir ese contrato porque es un compromiso internacional ya firmado. Y no solo eso, la FIFA está exenta de pagar impuestos en México. En Estados Unidos y Canadá la FIFA también tiene exenciones, pero parciales. En México la concesión original era total y permanente hasta el 2028, según el acuerdo de Peña Nieto. Pero el gobierno de Sheinbaum logró disminuir ese alcance y lo redujo a solo un año. Pero en ese tema de leyes hay algo que casi no se ha comentado en redes ni en otros canales de YouTube. El ajolote de la Ciudad de México, la mascota local que el gobierno capitalino creó para el Mundial, no puede aparecer en los estadios ni en ningún evento alterno del Mundial, porque la FIFA tiene el control exclusivo sobre todo símbolo visual asociado al torneo y ningún gobierno puede usar su propia imagen en los espacios que la FIFA controla sin autorización expresa. Una ciudad que recibe el partido inaugural del Mundial no puede usar su propia mascota en su propio estadio. Esos no son los únicos problemas. Hay otras maneras en que la FIFA ha afectado la vida cotidiana de los mexicanos, porque también prohibieron que la gente común pueda ver los partidos cómodamente en un bar o en un restaurante. La FIFA, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, advirtió a todos los establecimientos comerciales del país que si quieren transmitir los partidos del Mundial necesitan una licencia especial. No basta con tener televisión abierta, no basta con tener una suscripción de cable o una plataforma de streaming, porque según dicen, esas son licencias domésticas de uso privado. Cuando un negocio pone la pantalla para sus clientes, eso según la FIFA, una comunicación pública con fines comerciales. Y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes salió a ponerse del lado de la FIFA y ya confirmaron que los establecimientos deben contratar suscripciones comerciales especiales con precios de hasta 30,000 pesos y si no lo hacen y transmiten de todas formas los partidos, se exponen a multas de hasta 586,000 pesos, ya que les decomisen los equipos de televisión y de audio. Y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual ha sido explícito al señalar que van a estar atentos durante todo el torneo para hacer efectivas esas multas. El fútbol, que históricamente es un deporte del pueblo y que se podía ver en un restaurante familiar o en la cantina, en los tacos o en el café de la esquina, ahora requiere pagar una cuota adicional a la FIFA. Pero todo esto no ocurrió de la nada. Para que todo esto pasara, hubo una serie de decisiones concretas y documentadas que explican por qué el Mundial en México se siente para millones de personas como una fiesta a la que no fueron invitados. Primero están las entradas. La FIFA aplicó un modelo de precios dinámicos controladas por algoritmos, lo que eso dio como resultado fue que los boletos, que en un principio costaban una cantidad accesible, se dispararan hasta los $2,000 para ciertas zonas, y por estas situaciones en Estados Unidos las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey ya abrieron investigaciones formales en contra de la FIFA, porque presuntamente la FIFA retuvo de forma consciente miles de boletos para simular que las entradas estaban agotadas e incentivar a la gente a sentir miedo a quedarse fuera y hacer que compraran paquetes VIP de precios muy elevados. Y los fiscales de Estados Unidos han exigido que la FIFA dé respuesta, cosa que no ha pasado y les digo la verdad, cosa que nunca va a pasar. Mientras tanto, en México los primeros accesos especiales que salieron a la venta tenían un precio que rondaba los 50,000 pesos por partido, algo así como más de $2,500, casi 3,000. Y no estamos hablando de boletos para ver la final, estamos hablando de entradas para ver la fase de grupos, que históricamente siempre han tenido boletos a bajo costo. La FIFA se está aborazando. Y esto destapa una pregunta importante: ¿cuál es realmente el beneficio que le trajo a México ser sede del Mundial si la llamada derrama económica tal parece que no va a existir? Como la FIFA está exenta de pagar impuestos, el país no va a ver mejoras en hospitales, en escuelas ni en infraestructura pública. Además, la FIFA ya dijo que los partidos no van a estar disponibles de forma libre en la televisión abierta. La gente que quiera ver los partidos va a tener que pagar una suscripción premium. Y para quienes no tengan dinero para pagar una suscripción, el gobierno de la CDMX ya dijo que van a haber 18 puntos donde se van a transmitir gratuitamente, pero esos puntos son exclusivos de la capital. El fútbol, que era un deporte del pueblo, cerró sus puertas y dejó fuera a millones de aficionados. Para entender por qué llegamos aquí,
Hay que retroceder a 2015. La FIFA en ese momento era una organización al borde del colapso. Estaba ocurriendo lo que se conoce como el FIFA Gate. El FBI había irrumpido en un hotel de Suiza y detenido a varios de sus máximos dirigentes. La investigación reveló una red de corrupción de más de 2 décadas, sobornos que superaban los 150 millones de dólares, con dirigentes de la FIFA, la CONMEBOL y la CONCACAF operando prácticamente como una estructura de la mafia. Las elecciones de sede para Qatar 2022 y Rusia 2018 quedaron manchadas por evidencia de que habían sido compradas. Joseph Blatter, el entonces director de la FIFA, renunció y la organización enfrentaba procesos judiciales multimillonarios mientras perdían patrocinadores y su imagen estaba destrozada. Entonces llegó Gianni Infantino, el nuevo director de la FIFA, con la encomienda de limpiar la institución y traer estabilidad financiera. Lo segundo lo logró, lo primero no tanto. Hay quienes han acusado a Infantino de corrupción y este año el Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump ordenó que se abandonara el último gran caso pendiente del FIFA Gate, es decir, que ya no se investigara. El de Hernán López, condenado por pagar millones en sobornos para tener los derechos de transmitir la Copa América y los mundiales. La justificación oficial del Departamento de Justicia fue que ya no tenían como prioridad perseguir delitos de corrupción extranjera. El caso quedó cerrado y justo cuando Infantino entró como director de la FIFA, los últimos responsables del escándalo más grande de la historia del fútbol quedaron libres. Y hay quienes dicen que Infantino tuvo algo que ver. Y supuestamente él trabajó en secreto para mover sus influencias, pagar sobornos y dejar a sus compañeros fuera de prisión. Hay quienes han comentado que la renuncia de Joseph Blatter no trajo cambios a la FIFA, sigue siendo más de lo mismo y se sigue manejando como una mafia. Pero ¿cómo logra la FIFA hacer todo esto? ¿Cómo puede una organización privada llegar a México, modificar las leyes, controlar el acceso a colonias enteras y decir quién puede y quién no puede ver un partido? Pues todo regresa a lo mismo. México, bajo la administración de Peña Nieto, con tal de ser sede del Mundial, firmó el acuerdo en el que comprometía al gobierno a garantizar las condiciones que la FIFA impusiera, aunque esas condiciones fueran unilaterales. Pero entonces aquí viene otro gran problema para el gobierno de México y la FIFA: las manifestaciones y las protestas que amenazaban con que el Mundial no se iba a poder realizar. El 11 de junio de 2026, el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica estaba programado para la 1 de la tarde en el Estadio Ciudad de México. A esa misma hora, frente a la puerta principal del estadio, estaba convocada una megamarcha. Y no la convocó una sola organización, la convocaron maestros, campesinos, transportistas, madres buscadoras, pensionados de Pemex, pensionados de CFE, trabajadores de la salud, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y trabajadoras sexuales. Y la consigna que los unía era una sola: si no hay solución, no rodará el balón. Lo que ocurrió en México en los últimos días no es simplemente una protesta contra el Mundial. Es el resultado de que un país lleva meses invirtiendo esfuerzo y presupuesto en prepararse para una fiesta cuando gran parte de la población siente que sus necesidades urgentes fueron ignoradas. Y la FIFA, con su modelo de ciudad tomada, con sus perímetros de seguridad y sus protocolos de sede limpia, fue el escenario perfecto para que todas esas tensiones acumuladas estallaran en el mismo punto, al mismo tiempo, frente a las cámaras del mundo entero. Para entender por qué hubo tantos grupos distintos uniéndose frente al Estadio Ciudad de México el día de la inauguración, hay que entender que las protestas no empezaron el 11 de junio, empezaron el 1 de junio. Ese día la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, los maestros, declaró una huelga nacional indefinida. Miles de maestros marcharon al Zócalo capitalino e instalaron un plantón. Ese fue el inicio de 9 días consecutivos de movilizaciones que fueron escalando en intensidad conforme se acercaba la fecha del Mundial. El 4 de junio la CENTE tomó casetas de cobro en Tlalpan, San Marcos y Ecatepec.
liberando el paso de vehículos como medida de presión, es decir, tomaron casetas y dejaron a los carros pasar sin pagar nada. Ese mismo día, la Asociación Nacional de Transportistas y organizaciones campesinas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano anunciaron que se iban a sumar a las movilizaciones. El 8 de junio, un convoy de 17 autobuses procedentes de Guerrero con normalistas de Ayotzinapa y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos fue interceptado por la policía en la autopista México-Cuernavaca. Los autobuses fueron retenidos durante más de 5 horas. Las familias denunciaron que se les criminalizara cuando son una movilización históricamente pacífica. El 9 de junio, a 48 horas del partido inaugural, miles de maestros marcharon en la calzada de Tlalpan directamente hacia el estadio. La policía antimotines los contuvo a la altura de División del Norte, a varios kilómetros del recinto. La CENTE declaró que el gobierno no había hecho ninguna propuesta de diálogo satisfactoria y anunciaron iban a continuar con sus acciones el día de la inauguración. Lo que hizo que esta situación fuera extraordinariamente compleja es que no se trataba de un movimiento con una sola demanda. Eran al menos 7 sectores distintos, con agravios distintos, que encontraron en la inauguración del Mundial su momento de mayor visibilidad. La demanda de los maestros lleva décadas sin resolverse. Quieren que se quite la ley ISSSTE del 2007. Esta es una reforma que entró en rigor durante la administración de Felipe Calderón y lo que hace es que elimina el sistema solidario de pensiones y lo reemplaza por cuentas individuales. El problema es concreto, es que los bajos salarios de los maestros hacen prácticamente imposible que alguien ahorre lo suficiente para garantizar una pensión digna. Además, la ley aumentó la edad para jubilarse y endureció los requisitos que se le piden para retirarse. La CENTE exige el regreso a un sistema de reparto solidario, financiado por el gobierno federal y un aumento salarial del 100% al sueldo base. También demandan que se elimine la unidad que regula el ingreso y que regula que se le den promociones a los docentes. Y el asunto aquí es que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió en campaña que esa unidad iba a desaparecer. El gobierno respondió con 2 propuestas en la mesa de negociación: desaparecer la unidad y fortalecer el sistema de pensiones pensioniste. La CENTE la rechazó. Considera que fortalecer el pensioniste no equivale a retirar la ley del ISSSTE de 2007, que es su demanda de fondo. Entonces el conflicto sigue abierto. También está la Asociación Nacional de Transportistas, o por sus siglas ANTAC. Ellos convocaron a un megaparo nacional para el 11 de junio y sus demandas son sobre la inseguridad que hay en las carreteras, extorsiones por parte del crimen organizado, falta de acciones concretas del gobierno para proteger a los transportistas en rutas de alto riesgo. Pero no solo eso, los transportistas también rechazan las modificaciones al reglamento de tránsito que, según dicen, esas modificaciones abren la puerta a que hayan nuevas formas de extorsión por parte de autoridades corruptas. Los transportistas tienen movilizaciones convocadas en las 3 ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. También están los trabajadores del campo o el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Ellos se sumaron a las movilizaciones exigiendo que se les garantizara los precios para sus cosechas. También piden apoyos directos al sector agrícola, acceso a financiamiento y medidas de seguridad para los productores que viven en zonas de violencia. Las organizaciones campesinas han acusado al gobierno de priorizar la imagen del Mundial sobre las necesidades del campo mexicano. También están las madres buscadoras y los padres de Ayotzinapa. El colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a una marcha pacífica el día del partido inaugural. Las madres y padres de personas desaparecidas lo que buscaban era visibilizar la crisis de desapariciones frente a los medios internacionales. En bajopuentes y vialidades de acceso al estadio intervinieron imágenes de la selección mexicana para que encima tuvieran la palabra desaparecido. Los familiares de los 43 de Ayotzinapa convocaron mítines a jornadas informativas, pero como ya mencioné antes en su llegada a la capital, el 8 de junio los 17 autobuses de los que iban a bordo fueron detenidos durante horas por la policía. También están los pensionados del sector público. Estos son los pensionados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que anunciaron su participación en la megamarcha del 11 de junio, demandando que se respetaran los montos de sus pensiones y denunciaron un deterioro sistemático en sus condiciones de retiro.
Están también los trabajadores de la salud, que demandan que haya abasto de medicamentos en hospitales y clínicas, mejores salarios y rechazan la sobrecarga laboral a la que los sometieron durante los operativos médicos del Mundial. Y por último, las trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan. Este movimiento es quizás el más invisibilizado de todos, pero también es uno de los que más vinculado está directamente con el Mundial. La calzada de Tlalpan es la vía principal de acceso al Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca. Para mejorar su imagen durante el torneo, las autoridades capitalinas construyeron ciclovías, un puente elevado e hicieron obras de remodelación urbana extensas. Las trabajadoras sexuales que operaban en esa zona denunciaron que fueron desplazadas sin recibir apoyo ni compensación. Sus ingresos se desplomaron durante los meses de obras y dijeron que el gobierno no les respondió. El 9 de junio, después de la marcha de la CENTE, bloquearon la calzada de Tlalpan y declararon públicamente que las autoridades priorizaron dar buena imagen a los turistas por encima de la población en situación de precariedad. Entonces, como pueden ver, esta es una situación muy compleja que va más allá de que la FIFA haya dado boletos caros. Los problemas reales son muchos y de distintos niveles. Cuando una organización privada puede condicionar el uso del espacio público, imponer restricciones de circulación, exigir identificación a residentes y obligar a los negocios a pagar licencias especiales para ejercer actividades que antes eran libres, estamos hablando de un poder que rebasa al de nuestro gobierno. Y ese poder no tiene un contrapeso democrático. La FIFA no tiene ciudadanos, no rinde cuentas, no se somete a una votación del pueblo. Sus decisiones se toman en salas que el público no conoce y el único interés que buscan es cómo hacerse más ricos. Esto deja un precedente muy peligroso, no solo para nuestro país, sino para todos los países del mundo. Cada mundial que se celebra, se normalizan condiciones cada vez peores para los países sede. Y cada vez la FIFA pone contratos con condiciones más exigentes, las extensiones de impuestos, los perímetros de seguridad más extensos y los gobiernos siempre firman. Porque nadie se atreve a ser el presidente que le quitó el mundial a su país. Aunque esto signifique que millones de personas y de ciudadanos comunes la van a pasar muy mal. Y las personas que sufren son gente que desde niños aman el fútbol y la FIFA aprendió a monetizar y explotar ese amor que tienen por ese deporte. Ahora, como cierre, me gustaría hacerles una pregunta para que ustedes me la contesten acá abajo en los comentarios, porque ustedes tienen la última palabra. ¿Qué deberíamos hacer con una institución como la FIFA si sus dirigentes se esfuerzan en cerrarle el acceso a los aficionados comunes y están bloqueando a millones de personas para que no puedan ver el fútbol? No es una pregunta fácil, pero creo que el fútbol es demasiado importante para dejárselo completamente a la FIFA. Amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Sin duda alguna, lo que buscamos es visibilizar todas estas situaciones que están ocurriendo detrás. Ir a ver un partido no está mal, ir al mundial no está mal. El problema es que nuestro gobierno le está regalando todas las condiciones para que la FIFA simplemente se haga rico a costa del sufrimiento de los mexicanos, de los estadounidenses y de los canadienses. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos en un siguiente vlog.